Heraldos Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. La reforma judicial va. Así lo parece indicar la sesión que se celebró el día de ayer en la Cámara de Senadores, donde se reunieron las comisiones unidas, tanto de puntos constitucionales como de estudios legislativos, para analizar, debatir y votar lo que es la propuesta de reforma judicial del Ejecutivo Federal que impulsa Morena. Se aprobó por 13 votos a favor, 6 en contra en una de estas comisiones, y en la segunda, igual un número similar, 12 votos a favor y 6 en contra, por lo cual ahora pasa a su discusión, debate, análisis y aprobación en el Pleno de la Cámara de Senadores, que probablemente se realice el próximo miércoles 11 de septiembre, y donde, se dará cuenta si se aprueba o no. Solo le faltaría a Morena un senador o senadora para lograr la mayoría calificada con 87 votos a favor. Y vamos a ver si lo consigue o no lo consigue. Por lo pronto, el PAN y el PRI retaron a que se verían en el Pleno próximamente, y uno de los senadores de Morena aceptó la reta. Así lo dijo, así que será un debate intenso, incendiario, pero trascendental para la vida política del país. Hay sesgos de corte fascista en todo este proceso. Acabamos de presenciar la exhortación que hace una senadora del Partido Acción Nacional por Aguascalientes, de nombre María de Jesús Díaz, la Chuya Díaz, como le nombran, quien amenazó con linchar, con perseguir, con golpear a aquel senador o senadora que se atreva a votar a favor de la reforma judicial por parte de la oposición. Y lo dijo con palabras altisonantes, con groserías, con violencia verbal, típica de la derecha mexicana, que no olvidemos a doña Xóchitl Gálvez, que se expresaba de esta manera, con groserías. Y pues la amenaza es delicada, ¿sí? Es decir, no podríamos ser prudentes, tendríamos que ser muy prudentes ante este tipo de expresiones, porque empiezan a enturbiar todo el proceso. Cuando ya hay amenazas de linchamiento, de persecución, de hostigamiento a aquel senador o senadora que vaya a votar a favor de la propuesta del oficialismo, pues hay que tenerlo en cuenta, porque la derecha es violenta, sumamente violenta, no solo en sus expresiones verbales, sino que la ultraderecha llega a cometer actos de intimidación y de agresión física, como a las cuales se está llamando la diputada Chuya Díaz de Aguascalientes. En fin, pues ya vimos que hay bloqueo en la Cámara de Diputados, que los trabajadores del Poder Judicial también están bloqueando ahora la Cámara de Senadores, aunque están permitiendo el acceso. En fin, que las marchas de la propia ministra, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pues ya descaradamente marcha con los manifestantes, con los trabajadores del Poder Judicial, se quita la máscara. Ella está absolutamente en contra de la reforma judicial porque va a perjudicar los grandes privilegios que tienen jueces, ministros, en fin, la élite del Poder Judicial. Y ya dábamos cuenta de esa contradicción en la lucha de clases, donde los trabajadores del Poder Judicial
se ponen a manifestarse, a marchar, a bloquear sedes legislativas para defender a los patrones que los explotan, que los tiranizan, que los acosan, que los agobian, y a defender para que sigan teniendo esos privilegios inexplicables. El PRI, por su parte, señaló que va a llevar a todos los suplentes de sus senadores en el Pleno, para la sesión del Pleno el próximo 11 de septiembre, para evitar que cualquiera pudiese faltar, que alguien se enferme, que alguien se le ponche la llanta, que alguien no llegue al Senado y sea ese voto faltante el que decida la aprobación o no de la reforma judicial. Entonces por ahí estaba el senador Riquelme en el hospital, y desde la cama del hospital juraba y perjuraba que sí se va a presentar a la sesión, pero por si las moscas, Alito, el líder nacional del PRI, dijo que todos los suplentes van a estar allí para evitar que nada se les salga del guión. Es por eso que la senadora de Morena, en una entrevista con los periodistas, sin embargo, esta senadora Julieta Ramírez, señaló que lo que se está haciendo por parte de la derecha del PRIAN es construir una narrativa mediática de que Morena está violentando la ley, está impulsando una reforma judicial injusta, absurda, incluso ilegal, y que bueno, y a través de sus alianzas con grupos de interés, con grupos fácticos, con la clase empresarial, con la Iglesia Católica, en fin, pues están instalando esta falsa narrativa en los medios de comunicación. También apuntó que están creando una realidad jurídica alterna, paralela, para reunir un expediente con supuestos agravios, falsedades, irregularidades que tendría la aprobación de la reforma judicial, y luego acudir a instancias internacionales de la derecha para denunciar públicamente a nivel mundial la aprobación de esta reforma judicial. Y por supuesto, instalar esta falsa narrativa en los medios de comunicación, con mentiras, con leyes que no existen en la propia iniciativa, con una interpretación equívoca y malintencionada para crear esta farsa y tratar pues de sembrar en las audiencias la negación a la aprobación de esta reforma judicial en ciernes. En fin, ya dábamos cuenta que de esta manera también los medios de comunicación están operando en ese sentido. A todos sus comunicadores los tienen bien aleccionaditos para que estén enviando pues mensajes de reprobación a esta reforma judicial, para señalar que es perjudicial, que atenta contra la democracia. Envían estudiantes de la Facultad de Derecho, de la UNAM, incluso del ITESO, de universidades privadas y públicas. Aquí en Querétaro se convocó también en la Facultad de Derecho a una concentración en contra de la reforma. Y es por eso que en el encuentro de comunicadores que se celebró recientemente, de comunicadores independientes, que fue realizado en Palacio Nacional en la conferencia mañanera de la semana pasada, pues decía el propio Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de la presidencia, que, bueno, reconocía a Abel Reynoso la iniciativa para celebrar este encuentro, y rememoró cómo en los grandes movimientos sociales y políticos de liberación y que son trascendentales para la vida democrática de un país, pues la prensa vendida, fue cómplice de esos gobiernos represores. Por ello citó al teórico de la comunicación, Manuel Castells, de que ahora estamos en una circunstancia de autocomunicación, en donde las luchas sociales también se libran en las redes sociales, como hemos podido apreciarlo, en la prensa digital de todos los días,
para tratar de combatir justamente las noticias falsas y la manipulación informativa, la omisión informativa, los banean, los silencian, la espiral del silencio, en fin, que hay un montón de señales negativas en ese sentido en el panorama mediático actual en nuestro país, donde el nado sincronizado de los medios de comunicación, de los grandes medios corporativos aliados de la derecha mexicana, son justamente para tratar de descarrilar todo el proceso de reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí fracasaron, decían los medios independientes, y por eso estamos aquí, para luchar en contra de esas grandes empresas mediáticas, corporativas, que nadie esté solo y para que en esta lucha incansable por la liberación y la revolución de las conciencias solo triunfe la verdad. Bueno, finalmente, pues el día de ayer, nuevos atentados en la Franja de Gaza, 33 palestinos asesinados, más de 100 heridos en una nueva agresión militar del ejército fascista sionista de Israel. Y bueno, seguimos contemplando de manera impávida una masacre, un intento de extinguir a una nación completa como lo es Palestina, y por ello seguimos exigiendo un rotundo ya basta al genocidio de Israel en contra del pueblo palestino. Les saluda desde los micrófonos de WAC 895 y TV WAC José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.